Eu queria passar, então, para o segundo painel, que é sobre a implantação das normas internacionais, IFRS S1 e S2, e atualizações e impacto das divulgações. Esse painel vai ser em espanhol, com o objetivo de apresentar experiências de outros países na implantação e divulgação de relatórios de sustentabilidade, com as novas normas internacionais de divulgação de informações sobre sustentabilidade. Também a visão para os reguladores desses países, principais impactos esperados pelas mudanças das normas de divulgação dos relatórios de sustentabilidade, impacto das mudanças propostas pelo Parlamento Europeu. Nós estamos com a moderadora que está entrando, um segundo aqui. Pode mandar de novo o link para ela, por favor, Danila. Enquanto isso, eu vou convidando os nossos palestrantes para compor a mesa. Eu queria, então, anunciar o Arturo Rodrigues, Manager of Ibero-American Relationships da IFRS Foundation, ISSB, Jonathan Bravo, Director of Regulatory Affairs da IFRS Foundation, ISSB, e como debatedor, nós temos o Oswaldo Zanetti Paveiro Júnior, gerente de normas contábeis da Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria da CVM, e a Daniela, que está tentando entrar, que é a Daniela Soares, que é gerente de Audit Assurance da Deloitte, e também é membro do GT Sustentabilidade e ISG do Ibracon. Eu já agradeço aqui a participação de todos, particularmente do Arturo, da Cidade do México, né? Do Jonathan, de Frankfurt, e pelo esforço, então, de estarem conosco. A Daniela está tentando entrar, a gente passaria para ela fazer a introdução, mas, para a gente não atrasar mais, eu vou já passar a palavra ao Arturo para iniciar a sua apresentação e depois, quando ela entrar, ela faz uma nova introdução. Obrigado, Arturo. Muchas gracias, Haroldo, y muchas gracias a todos por la invitación a participar el día de hoy. Esta presentación es en español, trataré de hablar despacio para la gente que no quiera utilizar la traducción instantánea, pero sepan que, bueno, está la opción de traducción instantánea también para todos los que no hablan español. El día de hoy, tanto Jonathan como yo vamos a hablar sobre el trabajo que ha desarrollado la Fundación IFRS y en particular el ISSB para dos cosas. La primera, ayudar a las empresas a implementar las normas S1 y S2, que es muy importante obviamente en Brasil, dada la aplicación a nivel regulatorio de las normas a partir del próximo año. Y también Jonathan, en un segundo, después de que yo hable, nos va a dar una actualización sobre lo que sucede a nivel global con la adopción de estas normas S1 y S2, no solo en Brasil, pero también en otros países alrededor del mundo. La agenda el día de hoy se las muestro. De nuevo, empiezo yo más o menos unos 20 minutos hablando sobre los recursos que las empresas tienen hoy en día para prepararse a utilizar las normas S1 y S2. Y Jonathan va a cubrir los dos puntos adicionales en pantalla, que es el progreso en la adopción a las normas ISSB y nuestro programa de implementación regulatoria que está dedicado para ayudarle a los reguladores alrededor del mundo a aplicar las normas. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Una más. Una más, por favor. De acuerdo. Las normas, como saben, voy a tomarme unos 2-3 minutos dando un recordatorio sobre qué son las normas S1 y S2. Yo sé que en Brasil hemos tenido muchos eventos y se han hecho muchos esfuerzos para explicar el contenido de las normas S1 y S2. Así que, bueno, no tomaré mucho tiempo en los detalles técnicos de estos documentos. El enfoque, como ya lo mencioné un par de veces, es hablar sobre los recursos que hoy en día el ISSB ha publicado
para ayudarle a las empresas a aplicar estas normas. Pero tomemos un par de minutos simplemente para dar un vistazo general sobre estas normas. Recordemos que son dos normas las que están publicadas, la norma NIF S1, que es el documento de requerimientos generales, y la NIF S2, que es un documento temático que se enfoca en la divulgación relacionada a riesgos y oportunidades climáticos. En pantalla, si nos vamos a la siguiente, por favor, tenemos los 5 puntos más importantes de cada una de estas normas y es importante recordar cuál es el objetivo de estos dos documentos. En el caso de la NIF S1, el objetivo principal de este documento es pedirle a las empresas que se miren al espejo y hagan un análisis de materialidad que ayude a identificar riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad que pudieran impactar las perspectivas financieras de la empresa. Ese es el mismo objetivo de la NIF S2, solamente que la NIF S2 se enfoca en riesgos y oportunidades climáticos. No es objetivo de esta lámina, de esta diapositiva, ir punto por punto, pero de nuevo un vistazo general, ¿no? Hay que recordar que la NIF S1 y la NIF S2 se basan en las recomendaciones del TCFD, en estos 4 pilares que le piden a la empresa hablar sobre gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos, y también que estos documentos piden que la divulgación de las empresas se dé a nivel industrial. En el caso de la NIF S1, esta divulgación a nivel industrial se recomienda, bueno, no solo se recomienda, se pide a las empresas que vayan y revisen la aplicabilidad de los temas y las métricas de los estándares SASB. Y en el caso de las NIF S2, hay que recordar que este documento viene acompañado de guías industriales ilustrativas que le permiten a la empresa identificar qué temas sobre sostenibilidad, sobre cambio climático, valdría la pena considerar para reportarle a sus inversores desde una perspectiva basada en la industria. Finalmente, el último punto que me gustaría resaltar aquí es el tema de los mecanismos de proporcionalidad. Tanto la NIF S1 como la NIF S2 incluyen lo que llamamos mecanismos de proporcionalidad que le permiten a las empresas divulgar información proporcional o que esté de acuerdo a sus habilidades, a sus recursos y al grado de sofisticación que tenga la empresa en temas de sostenibilidad. Si vamos a la siguiente, por favor, van a ver que de nuevo, estos 4 pilares que son el marco principal de la norma S1 y S2. Mencionábamos anteriormente que son 4 pilares: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Y a manera de resumen, ¿qué es lo que piden cada uno de estos pilares? El pilar de gobernanza pide a la empresa divulgar información sobre cómo está organizada internamente para identificar y gestionar riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad, en el caso de S1, y riesgos y oportunidades climáticos, en el caso de S2. El pilar de estrategia le pide a las empresas platicarle a sus inversores qué están haciendo para integrar la sostenibilidad y cuestiones climáticas en su modelo de negocio, en su estrategia, en su cadena de valor. Pilar número 3, gestión de riesgos. ¿Qué hace la empresa para integrar la sostenibilidad en sus procesos corporativos de gestión de riesgos? Y finalmente, pilar número 4 es el pilar cuantitativo. Le pide a la empresa medir mediante métricas estandarizadas la información y el desempeño de la empresa en temas de sostenibilidad para el caso de S1 y climáticos para el caso de S2. Siguiente. De acuerdo. Esto de nuevo, un breve vistazo a las normas S1 y S2, pero como lo comentaba anteriormente, el objetivo principal de esta parte de la presentación es brindarles un vistazo a todos los materiales que ustedes tienen disponibles para entender mejor estas normas y poder aplicarlas ya de manera práctica en sus prácticas de divulgación de información financiera sobre sostenibilidad. En ese sentido, me gustaría recordarle a la audiencia que la Fundación IFRS y en particular su brazo ISSB ha desarrollado una estrategia de 4 cuadrantes para facilitar la implementación de estas normas.
En primer lugar, tenemos el cuadrante que está enfocado en los documentos que se crean y que se publicaron alrededor de las normas, ¿no? Junto con las normas, perdón. Que estos son las guías de aplicación y las guías ilustrativas, aparte de los mecanismos de proporcionalidad de los que les hablé anteriormente. Tenemos el segundo cuadrante, que también viene incluido entre las normas originales, que son las provisiones de alivio que acompañan a la norma S1 y S2. El tercer cuadrante es el cuadrante referente a materiales educativos que se han publicado desde los últimos 2 años y también recursos educativos adicionales que tenemos para el mercado. Y finalmente, el cuarto cuadrante, que es donde se enfocará Jonathan, es todo lo que hemos hecho junto con los reguladores para apoyar el uso de estas normas a nivel internacional. Así que yo voy a hablar sobre el cuadrante 1, 2 y 3 y Jonathan nos va a dar un vistazo a los esfuerzos a nivel regulatorio del cuadrante 4. Empiezo con los mecanismos para facilitar la aplicación de las normas. En primer lugar, hay que recordar que las normas S1 y S2 utilizan conceptos conocidos. Hemos trasladado varios conceptos de las normas contables a las normas de sostenibilidad y eso esperamos va a facilitar la adopción y entendimiento de las normas. Hablaremos y les daré el ejemplo de un caso que es el uso de la definición de materialidad en unos momentos. Pero también vale la pena recordar que estas normas S1 y S2 se publican junto con guías de aplicación que son muy útiles para entender cómo aplicar ciertos requerimientos de la normativa y también guías ilustrativas que acompañan a la NIF S1 y S2. Y volveremos a hablar sobre los mecanismos de proporcionalidad, que son muy importantes en el contexto de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que quizá no tienen las habilidades, los recursos disponibles y las capacidades para reportar cierto tipo de información. Como ejemplo del uso de terminología y conceptos conocidos, tenemos el caso de la definición de materialidad. Hay que recordar que esta definición que ustedes ven en pantalla se toma de las normas contables y se traslada al mundo de las normas de sostenibilidad. Esto trae beneficios prácticos porque de cierta manera no se le pide a las empresas aprender un concepto o una definición nueva, sino que el reto va a radicar en tratar de aplicar una definición que ya se conoce, pero en un contexto distinto. En este caso, trasladar el expertise y la experiencia que se tiene en términos de contabilidad, pero al contexto de la sostenibilidad. Y así como es este ejemplo del concepto de materialidad, también hay otros conceptos que están dentro de la S1 y S2 que han sido trasladados de las normas contables a las normas de sostenibilidad. Le recuerdo a la audiencia que la NIF S1 y la NIF S2 vienen acompañados de 2 tipos de guías. La primer guía son conocidas como las guías de aplicación. Estos son los anexos B dentro de cada uno de los documentos de S1 y S2. El anexo B de la NIF S1 tiene mucha información relacionada a cómo hacer un análisis de materialidad, cómo identificar información material para poder divulgar información sobre riesgos y oportunidades de sostenibilidad. También tiene guías y ejemplos de cómo conectar la información a nivel financiero y a nivel de sostenibilidad. En el caso de la NIF S2, el anexo B viene acompañado también de información sobre cómo agregar o desagregar información relacionada a emisiones de gases de efecto invernadero, cómo evaluar las circunstancias que llevarían a considerar un riesgo o una oportunidad climática y también, de nuevo, enfocándose en requerimientos sobre los objetivos de divulgación de la empresa. De nuevo, lo que nos ha sucedido mucho hablando con empresas es que leen el cuerpo principal de la norma S1 y S2, pero cuando llegan a los anexos ya no lo leen. Y es importante, sobre todo en las guías de aplicación y estos anexos B, que las empresas los lean, porque estos anexos forman parte integral de la norma y tienen el mismo peso, el mismo valor que la norma en particular.
También tenemos las guías ilustrativas. Estas guías ilustrativas son documentos adicionales a la norma que son de uso opcional, pero que también tienen mucha información referente a los temas que ustedes ven en pantalla, ¿no? En particular, en el caso de la NIF S1, tiene información sobre el tipo de fuentes de información que las empresas pueden utilizar para satisfacer las necesidades de los usuarios primarios de la información al divulgar riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad o clima, utilizar cómo se utilizan los estándares SASB en el contexto de la NIF S1 y también hay información sobre cambio climático, sobre todo en el particular para la NIF S2, en cómo utilizar las guías industriales ilustrativas que acompañan a la norma S2 y que tienen métricas que pudieran ayudarle a las empresas a divulgar riesgos y oportunidades climáticos. Las siguientes 3 diapositivas, irónicamente, las tengo disponibles solamente en portugués. Entonces, bueno, espero sea de utilidad ver el texto en portugués en pantalla y se enfocan en los mecanismos de proporcionalidad. Regresamos a este tema tan importante y me gustaría mencionar que dentro de la norma S1 y S2 hay 2 tipos de mecanismos de proporcionalidad. El primero es utilizar información razonable y sustentable que esté disponible en la fecha de la divulgación y que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. En segundo lugar, tenemos también un mecanismo de proporcionalidad que se enfoca en utilizar un enfoque que esté de acuerdo a las habilidades, capacidades y recursos disponibles de la entidad. Es importante mencionar que el uso de estos mecanismos de proporcionalidad no aplican a toda la norma. Como lo vamos a ver en un par de diapositivas más, estos mecanismos se enfocan solamente en algunos requisitos específicos de la norma y al utilizarlos, pues no se exime a la empresa de divulgar información sobre los requerimientos de la norma S1 y S2. Para darles una idea un poco más profunda de qué significa cada uno de estos mecanismos de proporcionalidad, pues empecemos con el primero, que es el uso de información razonable y sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Y vamos a tratar de dividir los diferentes componentes de este mecanismo de proporcionalidad. En primer lugar, tenemos el uso de información razonable y sustentable. Aquí lo que se pide a las empresas es considerar todas las informaciones que estén disponibles razonablemente y que la empresa ya tenga a su mano. Básicamente lo que se pide es que la divulgación sea razonable, ¿no? Que tenga una razón de ser y que sea verificable en el sentido de que, bueno, pueda respaldarse con evidencia de lo que está haciendo la empresa para conseguir esa información. El segundo componente de este concepto es que la información esté disponible en la fecha de la divulgación, de la publicación del reporte. Entonces, en ese sentido, se espera que la empresa utilice, bueno, pues la información que tiene disponible para preparar sus demostraciones financieras, para operar su modelo de negocio, para definir su estrategia y también informaciones sobre eventos pasados, supuestos en el futuro y que de nuevo estén disponibles en la fecha en la que divulga. Y finalmente, el último componente de este concepto es que esta información esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Y en este punto me gustaría que ustedes vean la balanza, la imagen que está en la mano derecha, porque es importante recordar que lo que significa un costo o esfuerzo desproporcionado va a estar en función no solo de los costos de conseguir esa información, sino también de los beneficios que esa información le dé a los usuarios primarios de la información. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, entre más valiosa sea la información para el inversor, para entender un riesgo u oportunidad relacionada a sostenibilidad o a clima, más va a ser el esfuerzo que se necesite para conseguir esa información. Por otro lado, tenemos el segundo mecanismo de proporcionalidad, poder utilizar un enfoque que esté en base a las habilidades, capacidades y recursos disponibles de la entidad.
Y en ese sentido también es importante mencionar que, no todas las empresas tienen el mismo grado de sofisticación. Hay empresas grandes que tienen muchos recursos, hay empresas medianas y pequeñas que quizá no tengan equipos tan grandes de sostenibilidad, de riesgo, y por eso hay que, de nuevo, tratar de conseguir un balance entre las habilidades, capacidades y recursos que tiene la empresa y la exposición al riesgo y oportunidad, ya sea de sostenibilidad o clima, ¿no? Como lo ven en la imagen. Si yo como empresa estoy expuesto a un riesgo, digamos, por ejemplo, climático, a un nivel alto, entonces esperaría que con el tiempo mi equipo desarrolle habilidades, capacidades y recursos que me permitan divulgar informaciones cuantitativas sobre ese riesgo y oportunidad. Y en contraste, si yo estoy expuesto mínimamente a un riesgo climático, las habilidades, capacidades o recursos que se esperaría que la empresa desarrolle para divulgar información sobre esa exposición al riesgo, pues quizá permitirían que la divulgación sea cualitativa. De nuevo, estos mecanismos de proporcionalidad no aplican a toda la norma, sino solamente a ciertos requerimientos dentro de la norma. Y aquí en esta imagen les muestro un resumen de qué mecanismo de proporcionalidad puede utilizarse para qué tipo de requerimiento. Como ejemplo, para poder abordar y divulgar información sobre análisis de escenarios climáticos, se pueden aplicar los dos tipos de mecanismos de proporcionalidad, pero para el caso del cálculo de emisiones de alcance 3, solamente se permite utilizar la información razonable y sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Pasamos al segundo cuadrante. Me gustaría simplemente recordarle a la audiencia que dentro de la norma S1 y S2 hay mecanismos de proporcionalidad que que le permiten a la empresa postergar la aplicación de ciertos requerimientos durante un año. Ustedes ven en pantalla estos 5 mecanismos de proporcionalidad. No es objetivo de la plática ir uno por uno, pero a manera de ejemplo, volvamos a tomar el caso de las emisiones alcance 3. Estas emisiones son más difíciles de medir en comparación con las alcance 1 y S2, y es por eso que en el contexto de la NIF S2 se le da permiso a las empresas no divulgar información sobre alcance 3 durante el primer año de aplicación de la norma, sino hacerlo hasta el segundo año de aplicación. Y ahora pasemos al cuadrante número 3, de nuevo materiales educativos y otros recursos que las empresas tienen disponible para aplicar estas normas. Aquí en pantalla, ustedes ven los diferentes documentos que hemos desarrollado para apoyar el entendimiento y aplicación de las normas. La primera parte de la tabla incluye documentos que comparan y contrastan las normas S1 y S2 con otros marcos y estándares. Por ejemplo, la NIF S2 con las recomendaciones TCFD, la NIF S2 con los requerimientos del GRI, del GRI, la NIF S1 y SASB, el marco de reporte integrado que se utiliza mucho en Brasil, y la NIF S1 y S2. De nuevo, son documentos que comparan qué pide un marco o estándar y qué piden las normas ISSB. Y debajo de la tabla, en la parte final de la tabla, tenemos otros tipos de documentos más específicos en temas sobre los mecanismos de proporcionalidad, por ejemplo, cómo hacer un análisis de materialidad, planes de transición climática. Son documentos muchísimo más específicos que se enfocan en temas muy relacionados a ciertos requerimientos dentro de la norma. Les invito a descargar estos documentos. Tengo entendido que CBPS está en proceso de publicar algunos de estos documentos en versión portugués, así que buenas noticias para tener estos documentos, algunos de estos documentos en idioma local. Finalmente, un par de diapositivas más. El ISSB sacó un programa de e-learning que está dentro de nuestro ISSB Knowledge Hub. Este es un programa de e-learning basado en algunos videos que las empresas pueden accesar de manera gratuita para obtener un certificado de finalización de este curso de
de aprendizaje virtual. Y también tenemos la credencial FSA. Este es un programa de certificación que sí tiene un costo y que está diseñado para los profesionistas de sostenibilidad y también profesionistas financieros que están interesados en conocer cómo se conecta la información financiera con la información financiera sobre sostenibilidad. Por último, hay que recordar que el ISSB tiene un grupo que se llama el Transition Implementation Group, o TIG, por sus siglas en inglés. Estos son algunas empresas que voluntariamente están aplicando estas normas y que se reúnen periódicamente para discutir cuáles han sido los principales retos al implementar la norma S1 y S2. Estas conversaciones entre estas empresas son transmitidas a través de streaming y la gente alrededor del mundo puede obviamente escuchar estas pláticas y también enviar preguntas a estas empresas sobre los propios retos que tiene el usuario para aplicar las normas S1 y S2. Finalmente, el cuarto cuadrante, y del cual va a hablar un poco más Jonathan, es lo que estamos haciendo con reguladores. Todo nuestro programa de regulación se basa en la Guía de Adopción de Regulatoria, que es un documento que, como ya nos va a platicar Jonathan, pues se publicó para ayudarle a los reguladores a aplicar estas normas en sus respectivas jurisdicciones. Por el momento yo termino y le paso la palabra a Jonathan. Muchas gracias, Arturo, y buen día a todos. Lamentablemente, mis habilidades lingüísticas con el portugués son más limitadas incluso que las de Arturo, pero intentaré expresarme de manera clara para que la traducción sea efectiva. Si podemos, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Mi intención es resumir un poquito cuál es el estado a nivel global del proceso de adopción, cuáles son los países que se han incorporado a la hora de introducir las normas ISSB en sus marcos regulatorios, cuáles son los materiales que están a su disposición para poder profundizar en cuáles son los aspectos específicos de los regímenes de estas jurisdicciones y al mismo tiempo cuál es la estrategia que nosotros estamos llevando a cabo para hablar con los reguladores, con los distintos organismos, autoridades en los países para que avancen en el proceso de adopción. A día de hoy, a finales de hay 37 jurisdicciones que han decidido incorporar o están en proceso de introducir las normas ISSB en sus marcos regulatorios. Ustedes podrán pensar 37 países cuando en el ámbito de la contabilidad hay más de 140 países que ya están en proceso de utilizar las normas de contabilidad. Sin embargo, querría poner en relevancia el contexto y la significación de el peso económico financiero que tienen las jurisdicciones que están en marcha en el proceso de adopción. Tomando conjuntamente, estas jurisdicciones representan aproximadamente el 60% del Producto Interior Bruto a nivel global, más del 40% de la capitalización global bursátil. Esta cifra aumentaría un 80% si incluyéramos los mercados de Estados Unidos y capturan más allá del 50% de las emisiones globales del GI. Es decir, es un peso significativo, independientemente del número de jurisdicciones. El impacto que tiene en el mercado es material. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, una panorámica un poquito más específica. Como pueden ver, aquellos países que están en el camino a la adopción, pues a través de las distintas regiones, se incluyen países que tienen mercados muy sofisticados, muy líquidos, muy profundos, pero al mismo tiempo muchas jurisdicciones en mercados en desarrollo y emergentes están incorporando nuestras normas de manera que puedan fortalecer sus mercados de capitales, de manera que puedan presentar un instrumento a los emisores, a las compañías, para que puedan
habilitando un diálogo más efectivo con los inversores, acudir a fuentes de financiación y fuentes de capital. Como pueden ver, 37 jurisdicciones. Aquellas señaladas en negrita son aquellas que ya han finalizado el proceso, frente a aquellas que todavía les queda alguna etapa en el estadio de adopción. Si pasamos a la siguiente diapositiva, allá por el mes de junio este año, la Fundación publicó el primer conjunto de perfiles jurisdiccionales y lo que hemos venido a llamar vistazos, con el fin de proporcionar transparencia y visibilidad a los participantes en el mercado sobre cuál es el proceso, cuáles son las particularidades en cada uno de los países. Por un lado, lógicamente, nuestro interés es que los inversores, aquellos que tienen interés en dotar de capital a empresas, tengan un conocimiento pleno sobre cuáles son los detalles específicos de los marcos regulatorios de estos países. Por otro lado, y luego tendremos el privilegio de poder hablar con Osvaldo de CVM, muchos reguladores también están interesados en tener una mayor comprensión sobre cómo están avanzando los regímenes regulatorios de aquellos países con los que una jurisdicción tiene transacciones significativas. El motivo es principalmente porque muchas de las compañías que operan en la jurisdicción seguramente tendrán actividad transfronteriza con otros países y es necesario tener una visión de cuál es el impacto de las regulaciones que están emergiendo en otros países. Y, lógicamente, los preparadores, aquellos que tienen que preparar los estados financieros, los informes de sostenibilidad, necesitan conocer cuáles son las obligaciones de las que van a tener que responder en distintos países. Por lo tanto, los perfiles y los vistazos proporcionan una visión sobre 33 jurisdicciones. Arturo mencionaba anteriormente la guía jurisdiccional. Esta guía jurisdiccional establece cuáles son los parámetros, cuáles son las características que la Fundación toma en consideración a la hora de describir los procesos, el régimen que opera en estos países. Si podemos avanzar una más. A modo de resumen, de las 17 jurisdicciones que, digamos, ya han finalizado el bloque principal de su proceso de adopción, de todas estas jurisdicciones, 14 han establecido un objetivo de adopción plena de las normas ISSB. Hay 2 jurisdicciones que, sin embargo, pues, digamos, tienen un alcance un poco más limitado en el sentido de que han establecido como objetivo la adopción de los requerimientos climáticos de las normas ISSB, como Arturo comentaba con anterioridad, es la norma S2 tomada en conjunto con la norma S1, y uno de estos países ha establecido como objetivo la incorporación parcial de las normas. Esto no se debe a que hayan introducido modificaciones en los requerimientos, en las normas, en los estándares, sino que por el momento la extensión de los requerimientos se centra exclusivamente en un solo grupo de entidades de interés público, pero este país está tomando medidas para ampliar el alcance de su regulación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, los vistazos que hemos diseñado para aquellas jurisdicciones que han podido igual emitir estándares locales, pero donde el regulador todavía tiene que determinar cómo se van a aplicar estos estándares en función de las distintas entidades de interés público. Hemos querido presentar un resumen de cuáles son las características, más que nada porque muchas de estas jurisdicciones entrarán en proceso de consulta y queremos que los participantes a nivel global en los mercados tengan la ocasión de poder facilitar sus puntos de vista a estos países. De estas 12 jurisdicciones, 12 de ellas han propuesto que las normas estén completamente alineadas con las normas ISSB. Hay 3 jurisdicciones que van a incorporar una parte muy significativa de las normas entre sus marcos regulatorios, y una de ellas está considerando la posibilidad de permitir el uso de las normas en lugar de requerirlo como objeto final. Y más allá, quería igual profundizar en algunos aspectos para simplemente que ustedes puedan ver que realmente es un proceso complejo con muchas distintas autoridades involucradas, donde hay una serie de iteraciones que es importante seguir a la hora de establecer realmente cuál es el panorama a nivel global. Si podemos avanzar una diapositiva, simplemente pues
darles un esbozo de cuáles son los instrumentos legislativos o regulatorios que están utilizando estos países. Y vemos que hay distintas propuestas. Por un lado, tenemos el ejemplo de Australia o el ejemplo de Turquía, donde directamente organismos dependientes del gobierno, organismos ministeriales, han optado por diseñar legislación, bien por parte del Tesoro, bien por parte de alguna autoridad dependiente del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Economía. Lo que han hecho ha sido reformar o actualizar la ley para instaurar una nueva obligación para que determinadas empresas, determinados emisores, determinadas compañías tengan la obligación de reportar utilizando las normas ISSB. Tenemos el ejemplo, sin embargo, de Brasil, que ustedes conocen bien, donde el liderazgo pues, ha sido tanto por parte de CVM, el regulador del mercado de capitales, conforme también con el visto bueno del Ministerio de Finanzas, y entendemos también que hay muchos reguladores, el Banco Central y otros que están en proceso también de complementar el marco regulatorio para un espectro específico de entidades. Tenemos casos un poco más, digamos, en la región asiática, donde el Banco Central, el organismo prudencial, ha tomado la iniciativa y ha definido cuál es el marco regulatorio para entidades financieras. Y por otro lado, en algunos mercados también asiáticos, esto también lo hemos visto en algunos países africanos, donde ha sido las bolsas de valores los que han emitido reglamentación, donde se somete a los emisores a la obligación de reportar utilizando las normas. Estos son el caso, por ejemplo, de Singapur, son el caso de Hong Kong. En África, principalmente, lo que estamos viendo es que los colegios de contadores o lo que al mismo tiempo vienen a ser los emisores nacionales de estándares, el mismo caso de CBPS en Brasil, son aquellos que han establecido, tienen el poder, la facultad de poder someter a las entidades a la obligación de reportar. Si podemos avanzar una diapositiva más, también darles un poco una perspectiva de cuáles son los movimientos que están tomando algunos países. Lógicamente, aquellos países que están en un estadio más avanzado del uso de alguno de los componentes que los pilares de los estándares ISSB. Arturo hablaba con anterioridad tanto de las recomendaciones del TCFD como de los estándares de SASB. Países como Chile o como Reino Unido han planteado sus avances regulatorios en función de introducir actualizaciones a legislación que está en vigor. Lo que han hecho ha sido transponer la obligación de reportar conforme a unos estándares anteriores y han reemplazado esos estándares por los estándares ISSB. Ese ha sido el caso de Chile. En el caso de Reino Unido están en un proceso ahora mismo de consulta donde están intentando obtener el visto bueno de los agentes, los participantes del mercado, para la aprobación de los estándares británicos que están alineados con los estándares ISSB. En el caso, como citaba anteriormente, de Hong Kong y Singapur, lo que han hecho ha sido, dentro de la reglamentación sobre transparencia para los emisores en los distintos índices de los mercados en bolsa, lo que han hecho ha sido actualizar su legislación para introducir, en muchos casos de manera gradual, los estándares ISSB. En el caso, por ejemplo, de Hong Kong, adicionalmente lo que han hecho ha sido dotar al emisor local de estándares, el equivalente CBPS, con la facultad de poder emitir normas locales que en este caso están totalmente alineadas y han diseñado una hoja de ruta para que para el año 2028 casi todas las entidades de interés público tengan que reportar utilizando las normas. Entonces vemos que hay distintos caminos también. Quería también, si avanzamos a la siguiente diapositiva, dar una visión un poquito más panorámica, abundando también en cuáles son los regímenes que estamos viendo en distintos países. Vemos que el caso de un consorcio de distintos reguladores, donde se intenta establecer un consenso nacional en cuanto a la hoja de ruta, a la dirección a tomar, es una opción bastante prevalente. Hemos visto esto en muchos países. Estoy citando en la diapositiva el caso de Malasia,
donde se han unido tanto la Comisión de Valores como el operador del mercado de valores junto con el emisor de las normas y el Banco Central a la hora de emitir una hoja de ruta donde se establecen responsabilidades para cada uno de ellos. En el caso de Hong Kong, igualmente, es una posición consensuada donde realmente se articula una ambición nacional sobre cuál es el proceso de adopción. Esto también lo hemos visto en Nigeria, por ejemplo. Como hablaba anteriormente, el caso del Colegio de Contadores suele ser prevalente en África, países como Kenia, como Ghana, digamos, la autoridad que lidera el proceso de adopción suele ser digamos, la profesión contable, que al mismo tiempo tiene la facultad de emitir las normas. Ya he tocado con anterioridad el caso de Reino Unido y ustedes conocen ampliamente el caso de Brasil, porque entiendo que han estado discutiendo ampliamente durante el día de hoy. Si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, muchas gracias. También distintos mecanismos a la hora de incorporar, digamos, la propiedad intelectual de la Fundación IFRS en los marcos regulatorios. Vemos, por ejemplo, que hay muchos países que en lugar de diseñar sus propios estándares nacionales o locales, lo que han hecho ha sido directamente transponer los estándares del ISSB en la legislación. Existe, por lo tanto, un requerimiento para que distintas entidades reguladas en el país directamente tengan que utilizar las normas ISSB. En el caso de otros países, por ejemplo, Turquía, en el caso de Canadá, en el caso de Japón, ustedes conocen el caso de Brasil, lo que han hecho ha sido, por un lado, facilitar la traducción de las normas y, por otro lado, crear unas normas que en la mayoría de los casos se alinean de manera muy fidedigna con los estándares del ISSB. Entonces, distintos caminos. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, un aspecto adicional a considerar. En los perfiles que he mencionado con anterioridad, en los vistazos, ustedes pueden tener el detalle sobre cuáles son las entidades que están sujetas a la obligación de reportar en cada uno de los países, cuál es el proceso y, digamos, el horizonte temporal que se ha fijado un país a la hora de ir incorporando otras entidades reguladas, y al mismo tiempo sí ha habido, digamos, una extensión de los alivios de transición. En el lado de Brasil, en este caso, los alivios son iguales a los de los estándares ISSB. Sin embargo, lo que optó el regulador es por comenzar permitiendo el uso de los estándares para posteriormente requerir la aplicación de los estándares ya traducidos al portugués. Es decir, no ha habido una extensión explícita de los alivios de transición, sin embargo, se ha optado por, digamos, una transición más tácita a la hora de permitir el uso, no imponerlo, no requerirlo, para posteriormente, una vez se entiende que los emisores están preparados para poder implementar de manera exitosa las normas, requerir su utilización. Hemos visto en el caso de Turquía, han añadido un año al alivio sobre el reporte del alcance 3 de los gases de efecto invernadero. En el caso de Sri Lanka ha habido un cómputo, distintos alivios para distintos escenarios, para distintas empresas. Y en el caso de Canadá también pues, han decidido extender algunos alivios, como por ejemplo comenzar eminentemente con los asuntos climáticos para extender posteriormente el alcance para abarcar todos los campos dentro de la sostenibilidad. Entonces, no hay una solución única. Nosotros hemos sido muy conscientes a la hora de establecer nuestro diálogo, nuestra conversación con los reguladores, de que el proceso de adopción tenía que tener en consideración las circunstancias particulares. El estado de madurez de los emisores, el estado también de madurez de los reguladores que van a tener que supervisar la información facilitada. Entonces, si podemos avanzar a al siguiente tramo de la presentación, lo que quería es un poco dar una perspectiva de cuál es el trabajo que venimos desarrollando en la Fundación para apoyar a los reguladores dentro, digamos, de toda la trayectoria, de todo el camino que es necesario para poder adoptar las normas. Hay una fase inicial que es el desarrollo de contenido.
Esto es fundamental, sobre todo para aquellos países que están en un estadio inicial del proceso de adopción, la guía jurisdiccional de la que hablaba Arturo, que yo he comentado. Voy a tratar también de dos aspectos que son importantes dentro del paquete de adopción: la justificación de la política pública, es decir, cómo un emisor de normas puede hablar con el ministerio, el regulador, y llegar a un consenso sobre cuál es la posición, la dirección que tiene que tomar la jurisdicción. Una herramienta específica para desarrollar la hoja de ruta, que presenta una serie de preguntas, las voy a cubrir de manera resumida, y al mismo tiempo cuál es el contenido que nosotros entendemos puede beneficiar a los reguladores, que van a tener que debatir muchas de las cuestiones relacionadas con la supervisión y cuál es el enfoque que le quieren dar. Lógicamente, nosotros, como la Fundación IFRS, nosotros entendemos que nuestro cometido principal es el desarrollo de las normas y el desarrollo del contenido que pueda habilitar a distintos actores dentro del ecosistema de apoyo para las distintas jurisdicciones. Tenemos, por lo tanto, un programa para activar a lo que nosotros llamamos socios de implementación. Estos son organismos internacionales, tanto IOSCO, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, aquellos que tienen el compromiso de intentar mejorar, optimizar y facilitar asistencia técnica a aquellos países para que mejoren, digamos, sus sistemas financieros y sus mercados de capitales. Al mismo tiempo, nosotros entendemos que hay una serie de asesores, aquellos individuos que tienen el expertise, la experiencia, para poder diseñar la legislación que es necesaria. Hay países como Brasil que tiene, lógicamente, un pool de talento de especialistas donde es posible que esto no sea necesario. En otros países, lógicamente, pues sí es necesario que haya, digamos, un proceso de acompañamiento a la hora del diseño de las normas. Estamos, por lo tanto, trabajando con muchos organismos, IOSCO, y todos aquellos que tienen el compromiso de ayudar directamente a las jurisdicciones. Nuestro paquete, por lo tanto, de implementación está diseñado no solo para ayudar a países, sino también para aquellos socios, aquellas entidades internacionales que tienen un rol importante. Si podemos pasar un par de diapositivas, simplemente otra guía sobre qué es lo que se pueden encontrar en los perfiles y en los vistazos. Estos son los 7 enfoques jurisdiccionales que nosotros definimos, que abarcan tanto aquellos países que han establecido un compromiso para la adopción. Sin embargo, la adopción se producirá en un momento futuro, tanto para aquellos que están comenzando a incorporar las normas de manera parcial, aquellos que permiten el uso de las normas ISSB, como es el caso de Brasil a fecha de hoy, antes de que los estándares del CBPS pasen a ser obligatorios, escalando por esta, digamos, escalera hasta lo que nosotros entendemos que es el enfoque jurisdiccional, que va a ser más efectivo a la hora de asegurarnos que a nivel global existe una consistencia, una comparabilidad de la información que los inversores van a recibir. Entonces, ese ha sido un poquito el objetivo de nuestro trabajo: intentar apoyar a los reguladores para que el objetivo de que haya consistencia, comparabilidad en la información a nivel global se cumpla. Quería dar un par de esbozos simplemente sobre un par de herramientas que he mencionado con anterioridad. Una es la justificación de la política pública. Nosotros, digamos, cuando publicamos la guía jurisdiccional, publicamos también un bosquejo del programa de implementación regulatoria. Nosotros definimos cuáles son las 4 fases ilustrativas del recorrido jurisdiccional, desde la fase inicial, cuando la jurisdicción se está poniendo al día, está optimizando su comprensión de las normas ISSB, pasando por la decisión de discutir cuáles son los beneficios de la introducción de las normas para los mercados de capitales, para la regulación en esa jurisdicción, el desarrollo de la hoja de ruta y, finalmente, una vez se han introducido los estándares en el marco regulatorio, cómo se puede ejecutar la hoja de ruta de manera que haya un apoyo específico, concreto, a los preparadores de cara a que puedan implementar las normas y someter sus divulgaciones
que sean de calidad y conforme a las normas. Entiendo, por ejemplo, que en el caso de Brasil estaría en un estadio 4 y hay trabajo que nosotros estamos empezando a realizar. Conlleva un diálogo con muchos reguladores que está realmente enfocado, digamos, a la parte supervisora, a la parte de inspección sobre cuál es un proceso óptimo para que los preparadores tengan, digamos, por un lado los incentivos de seguir divulgando información de manera clara, pero al mismo tiempo haya una disciplina y una guía para el mercado. Si podemos pasar un par de diapositivas. La siguiente, por favor. 3 áreas de beneficio que se han citado dentro de un análisis que hemos hecho de los 37 países. Digamos, hay 3 pilares fundamentales. Por un lado, el fortalecimiento de los mercados de capitales a la hora de permitir unas decisiones de inversión mejor informadas. Esto, lógicamente, la transparencia permite a los inversores poder evaluar, cuantificar los riesgos y oportunidades de sostenibilidad y pueden al mismo tiempo pues, decidir conforme a sus parámetros de inversión dónde quieren invertir ese dinero. Para el regulador, lógicamente, esto fortalece la protección de los inversores y mitiga un riesgo que se ha venido comentando en el ámbito regulatorio, el riesgo de greenwashing. También es importante que los reguladores pues realmente reflexionen sobre la reducción de los costes relativos a la divulgación, puesto que muchos emisores, principalmente los grandes emisores, tienen operaciones en varios países. Y al mismo tiempo, ¿cómo se puede construir una arquitectura regulatoria optimizada conforme a la introducción de nuestros estándares y a la transparencia que ellos facilitan? Si podemos avanzar un par de diapositivas más, si la justificación de la política intenta apoyar a los países que están en el estadio y considerar cuál es el proceso de adopción, aquellos que ya han tomado una decisión afirmativa, lógicamente necesitan también una serie de herramientas y por eso hemos diseñado lo que hemos venido a llamar una herramienta para el desarrollo de la hoja de ruta. Si podemos avanzar una diapositiva más. Como comentaba anteriormente, en el ámbito de la sostenibilidad es un proceso pues, donde hay muchas autoridades involucradas. Estamos, digamos, en un estadio inicial de la introducción de un nuevo lenguaje y aunque no sea estrictamente necesario llevar a cabo una hoja de ruta a la hora de adoptar las normas, nosotros entendemos que muchos países querrán utilizar esta hoja de ruta de cara a informar a los mercados y que se establezca un proceso de diálogo. Lo que intentamos con esta herramienta es intentar facilitar a las jurisdicciones un proceso donde puedan establecer objetivos, donde se puedan asignar responsabilidades para los distintos reguladores y al mismo tiempo donde se puedan identificar las dependencias entre todos estos procesos y donde al mismo tiempo se pueda anticipar cuál será el procedimiento que seguirá la Fundación FRS a la hora de definir la jurisdicción. Si avanzamos una diapositiva, muchas gracias. Esta herramienta que está disponible para todos ustedes, pues lógicamente lo que hace es aquellos parámetros que vimos en la guía jurisdiccional, tanto el proceso regulatorio, las entidades que reportan, cuáles son los requerimientos, el nivel de alineamiento o de alineación de estos requerimientos con las normas del ISSB, si existen requerimientos adicionales, cómo hay que construirlos. Todo esto está contemplado conjuntamente con un análisis sobre cuál debería ser la fecha efectiva donde entren en vigor los requerimientos conforme a la posible extensión de los alivios que habíamos comentado. Si podemos pasar un par de diapositivas más, esta ya la hemos cubierto. La siguiente, aunque nuestro cometido es lógicamente intentar facilitar que los reguladores tengan una visión específica sobre cuál es la hoja de ruta en esos 4 ámbitos que he reseñado anteriormente, hay una serie de aspectos que son importantes y que nosotros estamos invitando a que los reguladores consideren. Por un lado, el nivel de aseguramiento, cuáles son las normas, cuál es el marco donde se van a regular
a los emisores de los informes de aseguramiento cuál es el enfoque del supervisor, cuándo se van a establecer sanciones, medidas para el incumplimiento, qué tipo de capacitación tiene que el regulador contemplar para que se alcancen los objetivos de calidad que se han establecido, cómo a través del uso de la taxonomía del ISSB, de los informes digitales, se puede, por un lado, facilitar la tarea de los preparadores a la hora de diseñar los informes de sostenibilidad y al mismo tiempo facilitar la comprensión por parte de inversores a nivel global. Y un ámbito muy importante, y entiendo que es el objetivo de sesiones como la de hoy, cómo se puede preparar al mercado, cómo se puede dotar de experiencia, de habilidades a todos los participantes para que conjuntamente haya un proceso exitoso. Entonces, todos estos materiales están a su disposición en nuestra página web. Lógicamente tenemos un diálogo habilitado con muchos de los operadores, con IOSCO, el organismo internacional de comisiones de valores, de manera bilateral, con reguladores como CBM, y lo que vamos a intentar es conjuntamente intentar avanzar en el objetivo que mencionábamos, intentar que la calidad de la información sobre riesgos y oportunidades de sostenibilidad que se transmite a los inversores sea de mayor calidad, sea consistente y sea comparable a nivel global. Entonces, con esto, muchas gracias. Paso de nuevo la palabra a Daniele o a Arnoldo. Bueno, muchas gracias por la explicación tan completa que escuchamos. Creo que es un buen momento para destacar algo importante de las normas, que no solo son un marco técnico, pero también un señal de cambio en la forma en que pensamos la gestión de las empresas. Y que dejó tan bien explicado súper bien acá para nosotros. Y también que la información de sostenibilidad tenga el mismo peso que la información financiera. Eso significa conectar los temas ambientales, sociales y de gobierno con la estrategia, con los planes de negocio y con la tomada de decisión. Y también implica adaptar procesos, alinear equipos internos, generar confianza en el inversionista y en la sociedad. Entonces, muchas gracias. Ahora tenemos hemos recibido una pregunta muy importante. Denis Pacheco Román, muchas gracias. Nos preguntado cómo entiende ustedes los juicios sobre la materialidad financiera y la proporcionalidad en la práctica de las normas. Me gustaría invitar a los panelistas a compartir su visión, por favor. Yo puedo tomar esa pregunta. Creo que lo primero a mencionar es que en ambos casos, en la definición de materialidad y en la definición de lo que es proporcional, siempre es responsabilidad de la empresa decidir qué información es material o no es material en el caso de sus propias circunstancias, de su propio modelo de negocios. La Fundación IFRS y en este caso en particular el ISSB ponen a la disposición del mercado una definición que todos podamos utilizar, pero ese ejercicio de definir qué representa o qué no representa información material para los inversores siempre recae como responsabilidad de la empresa, porque es la empresa que se conoce a sí misma, es la empresa que conoce cuáles son las necesidades de información de sus inversores y por ello en ella recae la responsabilidad en este tema de la materialidad. Y en el otro caso, la pregunta también incluye, bueno, ¿qué es proporcional? ¿Qué es, cómo aplicar estos mecanismos de proporcionalidad? De nuevo, la Fundación IFRS pone a disposición del mercado un concepto, ambos conceptos de los que les hablé, información razonable y sustentable sin costo o esfuerzo desproporcionado, y el uso de un abordaje o un enfoque ligado a las capacidades de la empresa. De nuevo, la empresa es la que mejor se conoce a sí misma, sabe qué información tiene disponible y qué le representa o no un costo o esfuerzo desproporcionado, ¿no? Por eso en la presentación les mencionaba yo esta balanza de tratar de entender cuál es el valor de la información para el inversor
y cuál sería el esfuerzo que debe de realizar esa empresa para conseguir esa información que necesita el inversor. Esa definición también la hace el preparador, la empresa misma, y les lo conecto con las guías de aplicación. El anexo B viene ahí algunos enunciados, información sobre cómo identificar temas materiales, considerando las capacidades y las circunstancias de la empresa, y también nuestro material educativo adicional sobre mecanismos de proporcionalidad, que va más a fondo sobre cómo interpretar estos mecanismos y cómo entenderlos en el contexto de la empresa que está reportando. Muchas gracias. Para seguir, Daniele, si me permites rápidamente, solo quería añadir un matiz adicional a lo que ha comentado Arturo, porque lógicamente el concepto de materialidad depende también mucho del modelo de negocio de cada una de las empresas y también es altamente dependiente de la industria en la que opera. Y por lo tanto, los estándares de SASB, que es material a tener en consideración a la hora de identificar aquellos riesgos y oportunidades en función del modelo de negocio y en función de la industria en la que se opera, puede ser realmente muy ilustrativa a la hora de poder identificar aquellos parámetros de materialidad que realmente respondan al modelo de negocio y a la actividad que ha tenido la entidad en ese año. Y quiero aprovechar la ocasión para reseñar que en estos momentos pues estamos sometiendo a consulta, digamos, un proceso de mejora de los estándares de SASB, están disponibles en nuestra página web y lógicamente invitamos a todos aquellos a que tomen parte en el proceso porque su punto de vista puede influenciar lógicamente cuál es la guía, digamos, a nivel industrial, a nivel sectorial, que es importante a la hora de facilitar este proceso de identificación del procedimiento de materialidad. perfecto, muy bueno, muchas gracias. Daniele, você me para seguir, permite? eu ia te passar. Ah, desculpa, obrigado. Imagina. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não tinha me apresentado antes. Só para acrescentar um ponto a mais no que o Arturo e o Jonathan falaram, é importante também ter em mente que o conceito de materialidade, como o Arturo comentou na apresentação dele, ele é emprestado do conceito de materialidade utilizado lá para a elaboração das demonstrações contábeis. Contudo, a gente tem uma questão específica, né, em relação à natureza das informações que são apresentadas de acordo com a SSB. Em função dessa natureza, a aplicação do conceito de materialidade, ele é um pouco diferente, não que não seja o conceito de materialidade financeira, mas como a natureza da informação ela é diferente da USSB, você vai ter informações mais qualitativas, você vai ter informações sobre efeitos financeiros antecipados, né? Que isso na contabilidade não é usado, né? Então, a aplicação desse conceito de materialidade, ele tem que levar em conta essa natureza das informações que são apresentadas no ISSB. O horizonte de tempo na análise dessas informações exigidas pelo ISSB provavelmente vai ser mais longo do que nas informações contábeis, e também a questão da cadeia de valor, né, que a gente não pode esquecer disso, né? A cadeia de valor também ela é levada em consideração para fins de reporte de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. É só para destacar essas duas questões, que algumas vezes passa despercebido, né? Muchas gracias, Osvaldo. Tenemos otra pregunta ahora en relación a la taxonomía XBRL para S1. Y pregunta Denis otra vez, muchas gracias. ¿Ustedes ya tienen como un relato de Tieste práctico para la taxonomía? Si hay algún template, algo de este sentido, pensando en taxonomía, por favor. Igual, Arturo, puedo yo tomar esta. Lógicamente, la taxonomía está ya disponible. La taxonomía no deja de reflejar cuáles son los requerimientos en los estándares. Es decir, realmente es un mapping de tanto la norma S1 como la norma S2. Hay un proceso mediante el cual
generalmente el proceso de diálogo nosotros lo establecemos primero con los reguladores, que son los que tienen que decidir si exigen que la información se divulgue de manera digital o si hay otros mecanismos para la divulgación. Por lo tanto, tenemos un diálogo establecido con muchos de los reguladores que están considerando incorporar un requerimiento para que los informes sean digitales. Hay una serie de herramientas para facilitar su comprensión y para facilitar la introducción de la taxonomía en el marco regulatorio. También se ha emitido una guía al respecto que informa de cuáles son los beneficios y los distintos usos. Por otro lado, adicionalmente, aparte de la taxonomía, hay un proceso dentro del ecosistema que es la jurisdicción tiene que realmente evaluar si hay un proceso de preparación, de madurez, que permita que los operadores puedan incorporar la taxonomía. Pero este es un proceso que se ha llevado a cabo en muchos países, sobre todo en el ámbito de la contabilidad. Muchos países han incorporado ya la taxonomía procedente del IASB y el proceso es muy similar. Entonces, en ese sentido no es diferente, pero nosotros tenemos un equipo que realmente pues, son los gurús del tema del XBRL y son los que tratan el tema, pero yo les invitaría a que echaran un vistazo, ojearan los materiales divulgativos y las guías que están disponibles en nuestra página web sobre la taxonomía y el reporting digital. Y el reto está como para transformar narrativas complejas de sostenibilidad en datos claros y consistentes. Creo que será un paso clave para que la información de la sostenibilidad tenga la misma disciplina que la financiera. Y para este punto, podamos tener también la visión de Osvaldo. No sé, Osvaldo, desde la percepción de regulador, ¿qué te parece? Hoje nós estamos, vamos assim, estudando o assunto, né? Nós não temos ainda uma plataforma de recebimento de informações que permita, né, a utilização do XBRL, né, para a captura dessas informações. Mas esse é um assunto que está no nosso planejamento, tá? Porque é uma questão, é aquela questão, né? Não faz muito sentido você aplicar a norma de sustentabilidade sem ter um relatório digital, por exemplo, né? Além de facilitar a análise, né? Ele carrega com si vários benefícios, né? Em relação para investidor, para regulador, né? Mas isso não é uma questão que a gente está ainda em análise aqui na CVM. Como e quando, né? A gente possa adotar essa ferramenta. Passo a passo, né, Osvaldo? De pouquinho em pouquinho. Gracias. Temos agora uma outra pergunta relacionada à elaboração de inventário. A pergunta é se seria proporcional. Yo la tomo, Jonathan, si quieres. De nuevo, regreso a la respuesta que di anteriormente. Depende mucho de las circunstancias únicas de la empresa. Nosotros como Fundación IFRS no podemos decir si algo es proporcional o no para una empresa en particular. De nuevo, ponemos a disposición la definición, el concepto, pero ese análisis de lo que representa o no información proporcional, costo o esfuerzo es proporcionado, es intrínsecamente una decisión que tiene que venir por parte de la empresa. Entonces, a esta persona que hizo esta pregunta, le recomendaría descargar de manera gratuita el recurso educativo, el material educativo que tenemos sobre mecanismos de proporcionalidad. Este es un documento PDF que, de nuevo, con muchísimo más detalle de lo que podemos cubrir el día de hoy, desmenuza, resume lo que significan estos dos mecanismos de proporcionalidad y cómo poder aplicarlos en el contexto de su empresa. Perfeito, muitas graças. Roberta, obrigada pela pergunta. Temos outra pergunta agora com relação a vários marcos ao mesmo tempo, como GRI, CSRD, IFRS. Como pode a empresa avançar hacia um sistema de report mais simples, mais útil e que não tenha como doble trabalho? Si También lo puedo me tomar. permites, Sí, sí, hago un intento, Arturo.
por favor, suplementa lo que vaya a comentar. Nosotros, lógicamente, nuestro objetivo, como comenté anteriormente y como muchos países han citado a la hora de diseñar sus hojas de ruta, es, por un lado, facilitar, fortalecer los mercados de capitales, asegurando que haya información transparente para los inversores y, al mismo tiempo, maximizar la eficiencia para que los preparadores, las empresas, no tengan que estar sometidos a procesos duplicativos de información. Lógicamente, al fin y al cabo, quien diseña los requerimientos regulatorios en un país son los reguladores. De ahí la importancia que nosotros damos al diálogo. Nosotros entendemos, y está, digamos, dentro de la visión del ISSB, nosotros diseñamos una base fundacional sobre la información que es necesaria para informar a los inversores, que complementa a los estados financieros. Nosotros entendemos que puede haber instancias en las que las autoridades o los reguladores determinen que hay algunos aspectos de información que tengan que añadirse o suplementarse para informar a otros participantes que no sean los usuarios principales, los inversores. Nosotros hemos intentado trabajar conjuntamente con GRI, conjuntamente con IFRAG y nuestras contrapartes europeas de cara a que se proteja, digamos, la base de información y se construya la información adicional de cara a que la información que sea para el inversor no se oscurezca. Esto entiendo que es un parámetro fundamental también en el marco brasileño. Entiendo que es un aspecto fundamental dentro de los estándares de CBPS. Entonces, seguimos trabajando al objeto de que haya un sistema efectivo de reporting que no suponga tener que duplicar la información. El trabajo que hemos hecho con GRI de cara a que se pueda utilizar la NIF 2 para cumplimentar GRI 102 es, digamos, una ilustración del trabajo que venimos haciendo con ellos. En cuanto al trabajo con nuestras contrapartes en Europa, después del proceso de Omnibus, pues seguimos trabajando con ellos. Ahora mismo han sometido a consultas unas revisiones de los estándares europeos y ISRS. Vamos a intentar seguir trabajando con ellos para que se maximice la interoperabilidad, que es uno de los parámetros fundamentales del trabajo de las prioridades que nosotros tenemos en nuestra agenda. Arturo, no sé si quieres complementar. Sí, algo muy breve, regresando también ligándolo a los materiales educativos, en esa diapositiva que les mostré, hay materiales educativos que hemos desarrollado junto con GRI, junto con IFRAG en Europa, que de nuevo comparan y contrastan lo que pide ISSB, lo que piden estos otros marcos y estándares. Así que buscamos maximizar la interoperabilidad, pero a veces por la naturaleza intrínseca de los estándares y marcos que no son ISSB, habrá diferencias por naturaleza de los estándares y estos materiales educativos que les mostré de nuevo ayudan mucho a las empresas a poder caminar entre un marco y las normas ISSB. Perfecto, muchas gracias. Ahora tenemos una otra pregunta. ¿Ya existe como un modelo de informe para IFRS 1 en S2 que pueda servir como una referencia? Es la pregunta de Jéssica Brum. Obrigada, Jéssica, pela pergunta. Sí, Jessica, mira, tenemos dos informes, ¿no? En Brasil que probablemente ya conoces, Vale y Renner, que fueron las empresas que levantaron la mano, dijeron vamos a aplicar estas normas durante el proceso voluntario. Hay que recordar que estas normas pues, son relativamente nuevas, se publican hace 2 años, entran en vigor también recientemente. Entonces, estamos apenas viendo los primeros casos de empresas que reportan información alineada a las normas ISSB, en particular a la norma S2, porque de nuevo existe esta provisión de alivio de 1 año para poder empezar con divulgaciones climáticas. Entonces, en Brasil, Vale y Renner. Y también hemos identificado que empiezan a aparecer otros reportes, sobre todo en Turquía. ¿Por qué en Turquía? Como lo platicaba un poco Jonathan, Turquía ya tiene en vigor la normativa de utilizar S1 y S2 y de nuevo estamos viendo los primeros reportes saliendo en ese país. Una cosita más, si puedo añadir. Habiendo dicho esto, lógicamente es el regulador de cada uno de los países, en este caso CBM, quien tiene la potestad para determinar si un informe o no
se ajusta a los requerimientos que ha establecido y por lo tanto también tiene la capacidad, y entiendo que tiene la intención, de poder dar orientación al mercado en cuanto a la calidad de los informes. Estamos en un estadio inicial donde en Brasil todavía no es obligatorio presentar informes conforme a los nuevos estándares de CBPS. Se está haciendo de manera voluntaria. Creo que es un proceso súper interesante de poder evaluar junto con los reguladores la calidad que nosotros vemos en los informes y, según nuestro punto de vista, cómo se ajusta a la visión que nosotros tenemos de la aplicación de las normas. Perfecto. Y ahora, haciendo la conexión en la visión de regulador, ¿cómo piensa equilibrar la necesidad de comparabilidad y rigor con la flexibilidad que las empresas necesitan para aplicar las normas? Porque tenemos contextos muy diversos como de nuestra región. Entonces, para Osvaldo, se puder compartilhar um pouquinho da visão aqui em relação à necessidade de comparabilidade, questão de rigor, flexibilidade, acho que está bem conjunto com esse último ponto aqui em relação a ter ou não, né, um relatório, uma estrutura já de relatório pré-determinada. Se puder compartilhar com a gente um pouquinho, Osvaldo. Acho que está no mudo, Osvaldo. Eu pelo menos. Desculpa. Imagina. Com relação a essa estrutura de relatório pré-determinado, né? Por um lado, eu sei que tem quem está do outro lado, das empresas que estão fazendo a informação, seria muito mais fácil você ter algo já desenhado, tudo certo para ser encaixado, né? Por outro lado, isso não é adequado do ponto de vista da aplicação da norma, né? Como o Jonathan havia comentado, cada empresa vai ter que verificar suas especificidades, analisar o seu modelo de negócio, né? Ver o que faz sentido ou não faz sentido para ela. Você pode ter empresa que tenha um indicador faça sentido para ela e outra empresa que adote um outro modelo de negócio, aquele indicador não faça sentido para ela, né? Então, aquilo que é que é igual precisa ser comparável. Aquilo que não é igual não é para ser comparável, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? A questão da flexibilidade. Eu acredito que a norma já endereça essa questão de flexibilidade, você adotar a norma para aquilo que seja material para você, a informação que você quer material, né? E a materialidade, ela é específica da entidade, né? O que é material para uma outra entidade pode não ser material para uma segunda entidade que está aplicando a norma. Então, é uma questão de ponderar, né, as questões e atender os requerimentos normativos, né, que eu acredito que naturalmente essa comparabilidade já venha, né, com esse atendimento aos requisitos normativos. Perfeito. Obrigada, Osvaldo. Temos outra pergunta. Que papel deveria jugar a alta direção para dar credibilidade à implementação dos estándares? Acá creo que... Por favor. Sí. Bueno, creo que es evidente que sin el apoyo y el soporte de la alta dirección, el proceso de desarrollar un reporte pues quedaría corto. Hay que recordar que este proceso de divulgar información relacionada a la sostenibilidad no debería de ser simplemente un checklist, sino que hay oportunidades para que la empresa, a través de este ejercicio de divulgación, pueda mejorar su gestión de riesgos y oportunidades, identificación y gestión de riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad. Así que desde ese punto de vista, bueno, se necesita el papel y el apoyo de la alta dirección. También hay que recordar que, bueno, el grado de sofisticación que se pide en estas divulgaciones de información financiera sobre sostenibilidad es más alto que lo que normalmente las empresas vienen reportando en temas de sostenibilidad. Se busca conectar los temas de sostenibilidad con los temas financieros, hablar, como decía Osvaldo, de estos efectos actuales y previstos de la sostenibilidad en las perspectivas financieras de la empresa.
Y conforme se empieza a buscar esta interconectividad con temas financieros, pues definitivamente el papel de la alta dirección, que entiende perfectamente bien estos temas de riesgos y oportunidades financieras en general, pues tiene que ser parte fundamental de este ejercicio de divulgación. E interessante notar também, se eu puder adicionar, que essa questão a gente recebe aqui como frequência, tá, como uma das dificuldades, desafios na adoção das normas ISSB, falta de apoio da alta gerência, alta administração. Então, frequentemente a gente recebe esse ponto, tá? Falando que dentre as dificuldades é citado essa daí, a falta de apoio da alta administração, para ver como que isso seria um facilitador, né, na adoção das normas se houvesse, né, esse apoio. Exato, exato. Do nosso lado aqui, como o Ibracon também, a gente acaba tendo bastante esses debates e tendo essa visão aqui também. Temos uma outra pergunta que me parece súper bien, que es relacionada a las oportunidades, que antes no había como una área cuidadora de este tema y cómo entienden ustedes las oportunidades que pueden surgir ahora con la implementación de las normas, y porque las normas hablan de riesgos y oportunidades, y ahora tenemos que tener la misma gobernanza para riesgos y oportunidades. ¿Cómo están mirando este tema? ¿Cómo están haciendo las discusiones sobre este tópico? Igual puedo dar Sí. un punto de vista y Arturo, Osvaldo, si entendéis oportuno complementar lo que he comentado. Igual desde un punto de vista histórico, lógicamente todo el relato sobre aspectos climáticos se ha venido desarrollando desde un punto de vista prudencial, desde el punto de vista de riesgo, cuáles serán los impactos climáticos para la viabilidad de las entidades, y por lo tanto también los supervisores del sistema querían evaluar cuáles eran los riesgos que se venían construyendo en el sistema financiero. Al mismo tiempo existía posiblemente, digamos, una carencia de la oportunidad de las empresas de poder relatar cómo estaban diseñando sus estrategias para mitigar, para todos los asuntos relacionados con clima y sostenibilidad, cuál era su modelo de negocio, cuál era el proceso de transformación, y por lo tanto darles oportunidad de poder obtener financiación para todos aquellos procesos de transición si el modelo de negocio lógicamente resultaba en unos prospectos financieros digamos, que fueran interesantes para los inversores. Entonces, entendemos que es la correlación, no es solo presentar un lado de la balanza, sino presentar conjuntamente cuáles son los cambios, las transacciones, la evolución del modelo de negocio en cuanto a la adaptación a este nuevo marco en el que todos nos movemos. Perfecto. Y si me permites, Daniele, simplemente un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hay que recordar que la norma S1 y S2 pide hablar sobre gobernanza. ¿Cómo está estructurada la empresa para abordar riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad o climáticos, ¿no? Entonces, simplemente hay que pensar en un ejemplo. Si una empresa no tiene un esquema para abordar estos riesgos a nivel corporativo, al venirle a la normativa de utilizar S1 y S2, se va a ver al espejo y va a decir, ok, esto me está pidiendo que tenga yo dentro de mi empresa pues ciertos responsables de ver temas de sostenibilidad, y actualmente no los tengo, ¿no? Entonces, este proceso de divulgación, de nuevo, si se hace bien, le va a permitir a la empresa ir modificando ciertas cosas de su operación para estar mejor preparada para identificar y abordar riesgos y oportunidades de sostenibilidad. Y de nuevo, es un ejemplo muy práctico, muy sencillo, pero esto aplica también a los otros elementos de los pilares de divulgación que les mostré. Perfecto. Bueno, creo que aún tenemos como tiempo para una otra, o creo que sí, hay tiempo para una otra. Tenemos acá una otra con relación para la parte de los escenarios de clima que pide el S2, ¿qué nivel de análisis es posible hoy en nuestra región?
usar y cómo apoyar la estrategia. Sí, creo que vuelve a ser sumamente importante el tema de los mecanismos de proporcionalidad. Como les mostré durante la presentación, la identificación y la divulgación de análisis de escenarios climáticos está sujeta a ambos mecanismos de proporcionalidad. En particular, me gustaría destacar el papel que juega el poder utilizar un enfoque de acuerdo a las habilidades y capacidades de la empresa. En ese sentido, se permite la divulgación cualitativa de análisis de escenarios climáticos si la empresa considera que no tiene los recursos, las habilidades disponibles para reportar información cuantitativa, al menos en el periodo en el que se reporta. De nuevo, regreso a esa imagen que les mostré. Si los riesgos y oportunidades de sostenibilidad si la empresa está expuesta de manera alta a riesgos climáticos, por ejemplo, se esperaría que a lo largo del tiempo desarrolle esas capacidades, desarrolle esas habilidades para divulgar de manera cuantitativa. Pero de nuevo, al menos al iniciar la divulgación, este requerimiento de divulgación en específico de análisis de escenarios sí está sujetos a ambos mecanismos de proporcionalidad. Y de nuevo, regreso a lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? La definición de lo que representa o no información razonable y sustentable sin costo o esfuerzo desproporcionado será una definición de la empresa y bueno, habrá que ver ahí el caso empresa por empresa. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por esta conversación. Estamos llegando al final. Fue muy rico y muy claro. Queda evidente que las normas traen retos, pero también muchas oportunidades para conectar sostenibilidad con estrategia y finanzas. Agradezco mucho a nuestros panelistas por su aporte y al público por acompañarnos. Y con esto cerramos la sesión, esperando que sigamos este diálogo en cada empresa y que cada decisión de negocio tenga una oportunidad y también un avance en el tema. Un placer, muchas gracias. Prazer. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Tchau, Arthur, tchau. Jonathan, Obrigado. Tchau, tchau. por participar do Obrigada. nosso seminário, mantendo sempre o contato constante, muito próximo do SSB com o CBPS. Obrigado, Oswaldo, pela participação, parceiro de sempre, e Daniele pela moderação.